Primer contacto y desafío. La Cámara Diplomática de la Federación Galáctica quedó en silencio mientras la embajadora de la Tierra, Qin Wei, ocupaba su puesto en el podio. 57 especies alienígenas observaban con diversos grados de curiosidad y preocupación a los humanos. Eran los miembros más nuevos de la Federación, descubiertos hace solo 3 ciclos estándar, y su comportamiento seguía confundiendo incluso a los sociólogos chinos más experimentados. La embajadora Chen sonrió cortésmente a los delegados, reunidos antes de abordar el tema central. La Confederación Humana aprecia las preocupaciones del Imperio Drax con respecto a nuestra reciente expansión en el brazo oriano. Sin embargo, debemos rechazar respetuosamente su solicitud de detener nuestros esfuerzos de colonización en los WH que han sido mutuamente reconocidos como no reclamados por la Carta de la Federación. El representante de DX, el comandante de Guerra, Keswick Rose, a sus 3 metros de altura, sus escamas iridiscentes ondearon con una agresión apenas contenida, mientras las estructuras similares a branquias a lo largo de su cuello se abrían. El traductor universal se esforzó por suavizar los matices hostiles en su respuesta. Los Dravik no hacen solicitudes. Los humanos emitimos advertencias. La especie ha existido en la sociedad galáctica desde hace un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, te expandes como un contagio viral. Nuestro imperio se mantuvo durante 10.000 ciclos. Antes de que tus ancestros aprendieran a hacer fuego, la sonrisa de Chen nunca titubeó. Quienes conocían bien a los humanos notaron que su mirada permanecía relativamente firme. Reconocimos la posición drástica y respetada del antiguo imperio en la política galáctica. La Tierra solo desea coexistencia pacífica y prosperidad mutua. Juntó las manos con calma en el podio. Quizás podríamos establecer una comisión colonial conjunta para abordar las preocupaciones sobre la distribución de recursos. Los observadores de la Federación intercambiaron miradas. La respuesta humana fue típicamente cortés, demasiado cortés considerando la amenaza implícita. La mayoría de las especies habrían cedido de inmediato o respondido con la misma agresividad para establecer su dominio. El comandante de guerra, las rendijas de respiración secundarias de Kik, sisean el equivalente Drax a la risa desdeñosa. Los humanos envían a sus hembras a negociar mientras sus guerreros se esconden. ¿Es esta la especie que afirma haber evolucionado en un mundo mortal de clase 12? Quizás tu clasificación fue exagerada. El almirante Rowan Jackson permanece en silencio. Detrás del embajador Chen, mantuvo su expresión profesionalmente neutral como jefe de la delegación militar de la Tierra, a la que se le había ordenado observar, incluso cuando los Drax insultaron deliberadamente el honor de la humanidad. Inteligencia cultural e historia evolutiva en una sola declaración. La única respuesta de Jackson fue un ligero ajuste de los puños de su uniforme. El moderador, Federal, un diplomático torano cuya especie se enorgullecía de su neutralidad, intentó redirigir la conversación. Quizás deberíamos revisar las reclamaciones territoriales según la sección 87 de La mujer humana evita el desafío. El comandante de guerra Kik interrumpió esto. Confirma lo que nuestra inteligencia sugiere. Su especie se extiende rápidamente porque no se enfrentan a depredadores naturales en estos sectores. Se inclinó hacia adelante. Imponentes membranas, alas parcialmente extendidas en una exhibición universalmente reconocida como amenazante. Los Drax han sido los depredadores máximos de esta galaxia durante incontables generaciones. Evolucionamos para reconocer la debilidad. La expresión de Chen sigue siendo agradable, pero los más cercanos a la delegación humana notaron un cambio en la postura del almirante Jackson. Nada dramático, solo una sutil redistribución de peso que, de alguna manera, llamó la atención de todos. Observador militar en la cámara, creo que Chen dijo sin un rastro de irritación indica que los estatutos de la Federación fomentan la resolución pacífica de disputas territoriales. La Tierra sigue comprometida con este principio.
El comandante de guerra Kik señaló con una garra a la delegación humana. Hace 3 ciclos, estaban atrapados en su pequeño mundo azul. Ahora tienen colonias en 17 planetas. Su tasa de avance tecnológico supera todos los modelos predictivos. Drax reconoce una amenaza cuando emerge por primera vez. La sonrisa del embajador Chen se desvaneció levemente. La Tierra no tiene intenciones hostiles hacia ningún miembro de la Federación. Nuestro crecimiento tecnológico refleja nuestra adaptabilidad, no agresión. Entonces demuéstrenlo. Kik exigió la retirada inmediata de las colonias de Orión. Esos mundos no fueron reclamados cuando llegamos. Chen respondió: mantenemos la calma. Hemos establecido ecosistemas y poblaciones civiles autosuficientes, en cada uno. La retirada no es razonable. La solicitud de la Cámara. Los procesadores atmosféricos tuvieron dificultades para compensar el aumento de la temperatura corporal de los representantes Drax, un precursor fisiológico de la violencia, en su especie. Entonces, el Imperio Drax impugnó formalmente el derecho de la Tierra a existir en esos sectores. La voz del comandante de guerra Kik resuena en la Cámara. Por la antigua ley de la Federación, invocamos el derecho de superioridad. Reclamaciones. Superiores. Una flota de batalla contra otra. El vencedor reclama el territorio en disputa. Historias de jadeos y murmullos se extienden por la Cámara. El derecho de superioridad no se había invocado en más de 700 ciclos. Era una reliquia de los primeros días de la Federación. Una disposición que permitía un conflicto militar limitado para resolver disputas sin una guerra a gran escala. Todas las miradas se volvieron hacia los representantes humanos. La mayoría esperaba una capitulación inmediata. El ejército de la Tierra era extenso, considerado primitivo en comparación con potencias antiguas como los Drax. Sus naves eran funcionales pero toscas, sus armas efectivas pero poco sofisticadas. El almirante Jackson se inclinó hacia adelante y susurró algo al oído de la embajadora Chen. Ella escuchó y asintió una vez que la Confederación Humana reconoció su desafío. Chen anunció con voz firme, como la parte desafiada: seleccionamos la zona neutral de Próxima Centaur como lugar de enfrentamiento. Se aplicarán los protocolos de batalla estándar de la Federación. El comandante de guerra Kik. Su expresión cambió a lo que su especie reconocería como satisfacción. El DRX aceptó estos términos. En 7 rotaciones demostraremos a Malaeneseno Azormi, la galaxia, por qué algunas especies deberían reconocer su lugar apropiado en el orden de las cosas. Mientras el moderador de la Federación comenzaba apresuradamente a revisar los antiguos protocolos para la formalización del enfrentamiento militar, el almirante Jackson recibió una comunicación urgente en su interfaz neuronal. Tras un momento, tocó al embajador por debajo del hombro de Chen y volvió a susurrar. La expresión de Chen permaneció diplomática, pero aquellos familiarizados con las microexpresiones humanas podrían haber detectado un fugaz indicio de resolución. Cruzando sus rasgos, un último asunto, se dirigió a la delegación Drax. Dada la naturaleza formal de este desafío, la Confederación Humana desea aclarar que todos los cortes diplomáticos previos se suspenderán durante el enfrentamiento. La Tierra operará bajo la Directiva 17. La declaración estatal no significa nada para la mayoría de los delegados reunidos, pero el almirante Jackson se enderezó el uniforme con lo que casi parecía una satisfacción profesional. El comandante de guerra Kik desestimó la declaración con un gesto. «Hola», detrás de sus misteriosos protocolos. Si lo desea, el resultado está predeterminado. Los Drax nunca han perdido un desafío formal. Los humanos tampoco. Chen respondió simplemente: esperamos un intercambio educativo. La delegación humana abandonó la Cámara. Los observadores de la Federación notaron cómo otras especies se apartaban sutilmente, creando un camino más amplio del que exigía el protocolo.
A pesar de la reputación de los humanos de cortesía y moderación, algo en su silenciosa confianza, tras aceptar un desafío aparentemente desesperado, dejó la cámara llena de especulaciones en el Centro de Observación de Seguridad Privada de la Federación. El jefe de seguridad bronceado se volvió hacia su colega arcturiano con preocupación. ¿Qué es esta Directiva 17? El humano mencionó los datos arcturianos. El especialista accedió a los registros limitados de la Federación sobre la estructura militar de la Tierra. Después de varios momentos, levantó la vista con una expresión que su especie mostraba cuando estaba profundamente desconcertado. «Solo puedo encontrar una referencia», respondió con una declaración grabada de un líder militar terrestre durante su primera sesión informativa de contacto cuando se le preguntó sobre la doctrina militar humana. El general Omar Santiago declaró que la Tierra opera bajo 17 directivas centrales en las relaciones interestelares. Las primeras 16 involucran protocolos de interacción diplomática, cultural y pacífica. La Directiva 17 simplemente: los estados dejan de ser educados. Los tentáculos sensoriales del jefe de seguridad, bronceados, se enroscaron en la confusión. Eso es todo, deja de ser educado. ¿Qué significa eso? Los fotorreceptores de los especialistas en datos aruanos se atenuaron en lo que se tradujo como preocupación. No lo sé, pero de repente estoy muy interesado en revisar la clasificación mundial de la muerte de la Tierra y recomiendo que fortalezcamos los escudos de observación para la zona neutral del siglo próximo. 7 días después, la galaxia comprendería exactamente qué sucedió cuando los humanos dejaron de ser educados. El despertar de la defensa terrestre de la zona neutral del siglo próximo bullía de actividad mientras las naves de observación de la Federación tomaban, a la distancia de seguridad designada, el desafío formalizado entre los exentos de DRA y la Confederación Humana había atraído una atención sin precedentes. 17 los sectores favorecían fuertemente al Drax, que ofrecía probabilidades irrisorias de victoria humana. A bordo del SS Tenacity, el almirante Jackson permanecía en la cubierta de mando con las manos entrelazadas a la espalda, observando la pantalla táctica mientras la primitiva flota de batalla de la Tierra se ponía en formación. 12 naves militares, una mezcla de destructores, cruceros y naves de apoyo, se disponían en una posición defensiva estándar para el experimentado observador militar. La formación parecía un libro de texto, pero la almirante comandante Sofía Rodríguez, sin inspiración, informó: todas las naves confirmadas. Directiva 17. Autenticación completa, a la espera de su autorización final. Jackson asintió. Estado de la observación civil. Los chicos de la Federación que monitorean mantienen su posición en el perímetro de seguridad. 17 naves diplomáticas de observación han registrado su presencia. Todos los no combatientes se encuentran a una distancia regulada. Nuestros invitados... Rodríguez, la expresión se mantuvo profesionalmente neutral. Altos representantes del Consejo de Seguridad de la Federación han sido escoltados a la cubierta de observación según lo solicitado. La excelente mirada de Jackson permanece fija en la pantalla táctica. Iniciar la autorización del protocolo. Lázaro Jackson. 7. Delta Awakening en toda la flota humana. Algo. Lo notable comenzó a suceder. Las configuraciones aparentemente básicas de las naves comenzaron a cambiar. Las secciones del salón que habían aparecido, decorativas o estructurales, se revelaron como puertos de armas ocultos, sistemas de propulsión que habían sido registrados como estándar. Los motores de fusión se reconfiguraron, revelando capacidades avanzadas de manipulación gravitacional en la plataforma de observación. Los representantes de la Federación observaron confundidos cómo las naves humanas parecían transformarse. Ante sus ojos, ¿qué estamos viendo?, preguntó la bronceada representante del Consejo de Seguridad, la capitana Maya Okafor. Su escolta humana sonrió cortésmente. La Tierra ha mantenido ciertas capacidades tecnológicas en reserva. La Directiva 17 autoriza su despliegue.
Los representantes de la Federación intercambiaron miradas. Las implicaciones eran asombrosas. Durante 3 ciclos, la humanidad se había presentado como tecnológicamente competente, pero no destacable. Una especie joven que aún busca su equilibrio en la comunidad galáctica. Han estado ocultando sus verdaderas capacidades. La representante arcturiana declaró: ojos multifacéticos que pulsan con patrones de luz que indican alarma. Esto viola los protocolos de transparencia de la Federación. Con respeto, la capitana Okafor revisó. La Tierra no ha violado nada. Simplemente hemos ejercido discreción con respecto a las disposiciones de divulgación opcional. La sección 42.7 de la Carta de la Federación permite específicamente que las especies miembros mantengan la soberanía tecnológica sobre las innovaciones que no se derivan directamente del conocimiento compartido de la Federación en la exhibición táctica de la transformación. Lo que parecían ser 12 modestas naves militares habían sido reconfiguradas en algo mucho más formidable. Generadores de campos sigilosos, previamente inactivos y activados para crear matrices defensivas superpuestas. Sistemas de armas avanzadas, previamente disfrazados de aceleradores de masa estándar, revelaron su verdadera naturaleza como plataformas de energía dirigida, mucho más allá de lo que la Tierra ha demostrado. Públicamente, la flota Drax ha entrado en la zona de combate. Rodríguez informó que 37 naves confirmaron su configuración de crucero pesado con formaciones de escolta. El almirante Jackson asintió. El estado del contingente Athena. Rodríguez revisó su interfaz neuronal preparada y lista para el implemento SEER. Fase 2 en toda la flota humana. Compartimentos especializados abiertos para liberar lo que parecían ser naves de combate. Pero a diferencia de todo lo que la Federación había observado desde la Tierra antes, estas naves se movían con su agilidad imposible. Los sistemas de propulsión no dejaban rastro de energía detectable por la tecnología de escaneo estándar de la Federación en la plataforma de observación. Los campos sensoriales de los Medus y representantes se ondularon con incredulidad. Esas naves están manipulando el espacio-tiempo localizado. Esa tecnología es teóricamente imposible para una especie en su etapa de desarrollo. El capitán Oker simplemente planteó: una ceja es la flota DX, se acerca con precisión confiada. Sus formaciones muestran la arrogancia de un depredador, que nunca se había enfrentado a un desafío serio. Sus canales de comunicación transmiten en todas las frecuencias, asegurando que toda la Federación pudiera presenciar su esperado juicio. Atención. Naves humanas. La voz del comandante de guerra Kik resuena en la cubierta de mando. El DX ofrece una última oportunidad para retirarse. Con honor, ríndase ahora y permitiremos que su especie mantenga su sistema de origen. 3 mundos coloniales de nuestra elección. El almirante Jackson activó la respuesta. Este canal es el almirante Rowan Jackson de la Confederación Humana. Reconocemos su comunicación. Tras una pausa perfectamente calculada, añadió: solicitud denegada. Entonces prepárense para presenciar las consecuencias de su extralimitación. Los Kik responden: la galaxia recordará esto como el día en que la humanidad aprendió su lugar en el orden cósmico. Jackson se volvió hacia Rodríguez. Comandante, por favor, active la integración de la interfaz neuronal para nuestras fuerzas especializadas. Es hora de que presentemos a Drax al contingente de Athena a través de la flota humana. Las cámaras previamente ocultas abrieron. La Federación observó, observando en un silencio atónito. Un transporte especializado. Naves desplegadas hacia el campo de batalla. A diferencia de las naves militares convencionales, estas naves se movían con una precisión inquietante. Aunque los pilotos poseían tiempos de reacción inhumanos, la mente analítica de los representantes arcturianos trabajaba furiosamente. Esos no son reflejos humanos estándar. ¿Qué has hecho? La expresión del capitán Oker permanece profesional, pero con un toque de orgullo. La Tierra ha sido clasificada como un mundo de los últimos 12 muertos. Desde nuestro Discovery,
¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo los humanos lograron no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno así? En la pantalla táctica, las fuerzas humanas especializadas se movieron al rango de combate con la flota de X, en lugar de patrones de ataque convencionales. Ejecutaron maniobras que parecían desafiar las leyes de la física, moviéndose a través de huecos en la formación Drax-Keno deberían haber existido. La humanidad evolucionó bajo una amenaza constante. Okafor continuó. Nuestros cuerpos se adaptaron para sobrevivir a la gravedad aplastante, las toxinas atmosféricas, las variaciones extremas de temperatura y miles de especies depredadoras. Nuestras mentes evolucionaron para superar las amenazas que no podíamos combatir. Esas capacidades no desaparecieron cuando desarrollamos la tecnología, sino que fueron mejoradas por ella. El Drax. La flota disparó su primera descarga, demostrando impresionantemente su capacidad destructiva, que debería haber aniquilado a las aparentemente vulnerables fuerzas humanas en lugar de a las naves especializadas. Simplemente no estaban, donde aterrizaron los ataques, moviéndose con una precisión que rozaba lo premonitorio. El contingente Athena explicó que, mientras los representantes de la Federación observaban en un silencio atónito, representaba nuestra integración de la capacidad biológica con la mejora tecnológica. Estos no son pilotos M, son conciencia humana simbiótica fusionada con sistemas avanzados de IA, creando capacidades operativas más allá de lo que cualquiera podría lograr por sí solo en la pantalla táctica principal. La formación perfecta de la flota Drax comienza a fracturarse a medida que la inesperada respuesta humana creada. Confusión en sus filas. Lo que debería haber sido una simple demostración de fuerza abrumadora se había transformado en algo que el ejército Drake nunca había experimentado. Incertidumbre en el centro de mando. El almirante Jackson observó el combate con calma. El destacamento comenzó la fase 3. Él ordenó el despliegue autorizado de Perseo. Rodríguez confirmó la orden, y en toda la flota humana, una revelación final se desplegó. Plataformas de armas especializadas, previamente disfrazadas de módulos de apoyo, activaron sistemas de objetivos que operaban con principios desconocidos para la Federación en su conjunto. Lo que estamos presenciando, un montón de científicos, susurrando entre sí, contradice todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo tecnológico humano. Dominan la manipulación gravitatoria, la transferencia de conciencia y los sistemas de objetivos cuánticos, tecnologías que a otras especies les llevó miles de años perfeccionar. La flota Drix, al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su oponente, intentó reagruparse en una formación defensiva. Sus canales de comunicación se llenaron de actualizaciones tácticas cada vez más urgentes, mientras el comandante de guerra Kik luchaba por comprender cómo su plan de batalla perfecto se estaba desmoronando. Esto es imposible. Su transmisión resonó en los canales de observación de la Federación. Ninguna especie oculta este nivel de capacidad que ninguna civilización honorable escondería tras falsas pretensiones de inferioridad tecnológica. La respuesta del almirante Jackson fue mesurada. La Confederación Humana nunca afirmó inferioridad tecnológica. Comandante de guerra, simplemente elegimos no corregir sus suposiciones, como le informamos en el desafío de la aceptación de la CTI diplomática. El IES ha sido suspendido. Ya no somos educados mientras las fuerzas humanas ejecutaban su ataque coordinado con precisión. Los representantes de la Federación en la plataforma de observación se giraron hacia el capitán Oker con expresiones que iban del asombro al horror. ¿Por qué el representante arcturiano preguntó por qué mantener este engaño? La expresión de Oerkse suavizó ligeramente. La historia de la humanidad nos enseñó lecciones dolorosas sobre revelar fortalezas. Premat naturalmente. Cuando descubrimos que no estábamos solos en el universo, tomamos la decisión de entrar en la sociedad galáctica no como conquistadores sino como estudiantes.
Aprenderíamos a observar e integrar, todo mientras manteníamos suficiente capacidad de protección en caso de ser necesario en la pantalla táctica. La cohesión de la flota Drax se limitó, colapsó por completo. Lo que había comenzado como un desafío formalizado se estaba transformando en algo que la galaxia no había presenciado en generaciones: el completo desmantelamiento táctico de una fuerza superior por una supuestamente inferior. Los Drax cometieron un error fundamental. Okafor continuó. Confundieron nuestra cortesía con debilidad, nuestra moderación con limitar nuestra paciencia con miedo, señaló la pantalla táctica. Esto es lo que sucedió cuando los humanos dejaron de ser educados cuando la batalla entró en su fase decisiva. La expresión del almirante Jackson permaneció tranquila. Todo avanzaba según lo planeado. Siglos de diseño, planeados para asegurar la supervivencia de la humanidad en un universo peligroso donde las apariencias podían ser tan importantes como las capacidades. Y en todo el espacio de la Federación, quienes observaban se dieron cuenta de que estaban presenciando no solo un enfrentamiento militar, sino un cambio fundamental en el orden galáctico cuando la moderación se desvaneció. La nave de mando del comandante de guerra, Kik, se desactivó cuando otro ataque de precisión de la flota humana evadió los escudos que habían protegido a las naves de guerra Drax durante milenios. Las alarmas sonaron en la cubierta de mando cuando los sistemas fallaron en secuencia en cascada. Imposible. Zeke siseó a través de las membranas respiratorias, ahora rebosantes de sustancias químicas de estrés. Los algoritmos de selección de objetivos están eludiendo las fases defensivas que deberían ser indetectables, que son las escalas tácticas de los oficiales. Agotados por la fatiga de combate, se informó con tristeza: «Señor, que hemos perdido el 30% de la flota. Los humanos inutilizan nuestras naves con regularidad en lugar de destruirlas. Se burlan de nosotros con piedad». Kik gruñó. «Preparad el protocolo de separación. Si no podemos ganar este desafío, nos aseguraremos de que los humanos no obtengan nada más que cenizas». El protocolo de separación, un sistema de armas de último recurso que creó reglas localizadas del espacio-tiempo, estaba prohibido. Según la ley de la Federación, su activación violaría los parámetros formales del desafío y constituiría un crimen de guerra. Sin embargo, Kik, al enfrentarse a la primera derrota en su distinguida carrera, había abandonado el honor que había definido la doctrina militar de Drak por generaciones a bordo del SS. Tenacidad. El almirante Jackson recibió el informe de inteligencia del contingente Athena. El señor comandante Rodríguez dijo: «Su interfaz neuronal pulsa con datos entrantes. Estamos detectando señales de energía consistentes con lo prohibido. El armamento en la nave de mando Drev X». Jackson asintió sin sorpresa. Han llegado a la conclusión predecible: implementar la autorización del protocolo Hermes. La verdad final de Jackson. En toda la flota humana, un sistema previamente inactivo se activó. Campos invisibles de partículas cuánticas moduladas con precisión se expandieron hacia afuera, intersectando con las naves DRX, donde los campos pasaron. Los sistemas de energía fallaron y las armas se desconectaron, no por fuerza destructiva, pero mediante una manipulación fundamental de los principios físicos subyacentes que rigen su funcionamiento en las naves de observación de la Federación. Científicos y expertos militares observaron en un silencio atónito cómo la legendaria Flota de X simplemente dejó de funcionar. «Eso no es posible», susurraron los científicos aruanos. «Están manipulando interacciones fundamentales de la fuerza a distancia. Esa tecnología debería ser, en el mejor de los casos, teórica». En la plataforma de observación del Tenacity, el capitán Okafor se dirigió al representante de la Federación. Cuando la humanidad se dio cuenta de que no estábamos solos en el universo, nos enfrentábamos a una pregunta crítica. ¿Cómo sobrevive una especie joven en una galaxia llena de civilizaciones antiguas? Nuestra respuesta no fue ni agresión, ni sumisión, sino preparación.
En la pantalla táctica principal, la nave de mando Drax flotaba impotente, mientras naves humanas especializadas se acercaban y establecían protocolos de abordaje. Pero este nivel de avance tecnológico, argumentó el representante de TAN, contradice todo lo que hemos observado sobre el desarrollo humano. Sus registros históricos muestran que lograron viajar más rápido que la luz hace apenas un siglo. Okafor sonrió. Nuestros registros históricos muestran exactamente lo que decidimos que debían mostrar. La Tierra ha practicado una política de tecnología discreción. Desde antes de unirnos a la Federación, hemos revelado capacidades solo, cuando es necesario, manteniendo reservas significativas para contingencias. Toda su presentación cultural ha sido un engaño. Acusó al representante medusano. No engaño. OCAF para estrategia corregida. La humanidad evolucionó en un mundo donde parece inofensivo. Los depredadores potenciales a veces ofrecían mejores probabilidades de supervivencia que mostrar fuerza. Aplicamos el mismo principio a la política galáctica en la cubierta de mando. El almirante Jackson recibió confirmación de que el comandante de guerra Kik había sido asegurado. El líder DX estaba siendo escoltado a la cámara del ático, donde según los protocolos formales de desafío, se establecerían los términos de la resolución. Interesante. Jackson le comentó a Rodríguez que solicita la presencia del embajador Chen. Rodríguez revisó los detalles de la transmisión entrante. Sí, señor. Él preguntó específicamente por la mujer humana que habla con falsa cortesía. Informar a la embajadora Chen. Creo que ha estado anticipando esta conversación en la Cámara Diplomática. El comandante de guerra Kik, con su imponente presencia física algo disminuida por la derrota, enfrentó al embajador Chen al otro lado de la mesa de resolución formal. Los observadores de la Federación mantuvieron físicos a la distancia regulada, registrando los procedimientos para el archivo histórico. Engañas a toda la galaxia. Case acusó a su traductor de tener dificultades para transmitir las complejas armonías emocionales en su lengua materna. Drax desafió lo que creemos que es una especie emergente con capacidades limitadas. En cambio, nos enfrentamos a tecnologías que no deberían existir. La expresión de Chen se mantuvo profesional, aunque la sonrisa diplomática que había mantenido durante los anteriores. Los encuentros fueron notablemente ausentes. La Confederación Humana nunca alegó limitaciones tecnológicas. Ella respondió, incluso nosotros simplemente permitimos que otros sacaran sus propias conclusiones basándose en lo que elegimos revelar. Los desafíos que nos impusieron, para demostrar capacidades que hubiéramos preferido mantener en reserva. ¿Para qué propósito exigió Kik? ¿Qué especie oculta tal fuerza? Uno que entiende que el verdadero poder no reside en lo que puedes destruir, sino en lo que eres. Elige no hacerlo. Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. La humanidad ha experimentado suficientes conflictos en nuestra historia como para reconocer que mostrar todas tus capacidades de inmediato solo invita al desafío. Preferimos integrarnos en la sociedad galáctica mediante la cooperación en lugar de la intimidación. Las estructuras Gil de Kik estallaron, en lo que su especie reconocería como un reconocimiento reticente de los términos de tu victoria. El embajador Chen activó el protocolo de resolución formal en el sistema de visualización de la mesa. La Confederación Humana reclama la posesión legítima de todos los territorios en disputa en el brazo oriano, según lo acordado en los términos del desafío formal. Además, exigimos que el Imperio Drax reconozca el derecho soberano de la humanidad a la expansión colonial de acuerdo con los protocolos de la Federación para un mundo no reclamado. Kik estudió los términos. Con los ojos entrecerrados, estas demandas son sorprendentemente limitadas. Puede reclamar reparaciones, incluso concesiones territoriales de las propiedades Drax existentes. No tenemos ningún interés en el territorio de Drax. Chen respondió, solo para asegurar lo que legítimamente hemos reclamado y prevenir futuros desafíos.
Tras un momento de reflexión, Craig presionó su placa de identificación contra el documento de resolución. El DRX reconoció la derrota en el desafío formal y aceptó estos términos antes de retirar la mano. Añadió: «Pero quisiera saber una cosa, humano, ¿qué es esta Directiva 17 que te transformó? Fuerzas tan completamente por primera vez desde que comenzó el desafío, embajador». Chen se permitió una sonrisa genuina. Es bastante simple. Comandante de guerra. Los humanos preferimos la coexistencia pacífica. Entramos en la sociedad galáctica con genuino respeto por sus antiguas civilizaciones y un sincero deseo de prosperidad mutua, pero evolucionamos en un mundo que nos enseñó duras lecciones sobre la supervivencia. Ella se puso de pie, indicando la conclusión de los procedimientos formales. Directiva 17. Agradecimientos. Una verdad fundamental. La política es una elección que hacemos, no una limitación. Sufrimos cuando esa elección ya no cumple sus funciones. Propósito. Simplemente dejamos de hacerlo. ¿El equipo de observación de la Federación registró la resolución histórica? Las discusiones ya habían comenzado en la sociedad galáctica. Las implicaciones de las capacidades ocultas de la humanidad. Debates en instituciones científicas, militares y diplomáticos. Reparto en 17 sectores en la plataforma de observación del Tenacity. El capitán Okafor abordó las preguntas persistentes de los representantes de la Federación. Su especie será reclasificada inmediatamente. El representante arcturiano declaró que esta demostración sugiere que los humanos deberían ser categorizados como una civilización de primer nivel con acceso restringido a la tecnología. Okafor negó levemente con la cabeza. Eso sería prematuro. Lo que presenciaron hoy representa solo capacidades que nos vimos obligados a revelar. La Confederación Humana preferiría volver a nuestro enfoque diplomático anterior. Volver al ocultamiento. ¿Te refieres a? El representante medusano replicó: volver a la cortesía. Okafor para corregido. La humanidad realmente desea una integración pacífica con la galáctica. Sociedad. Valoramos el intercambio cultural, la colaboración científica y la prosperidad mutua, pero también valoramos la supervivencia. Señaló el portal de observación, donde la flota Drax, inutilizada, era remolcada sistemáticamente a las zonas de recuperación designadas por la Federación sin que una sola nave fuera destruida hoy. Son testigos de lo que sucede cuando los humanos dejan de ser educados. Esto debería demostrar por qué preferimos mantener esa politización siempre que sea posible. Mientras los representantes de la Federación partían para redactar sus informes, el almirante Jackson se unió al capitán Okafor en la plataforma de observación. El embajador Chen ha formalizado la resolución. Informó que los Drax han reconocido la derrota con sorprendente gracia. Son una especie antigua. Okafor señaló que comprenden el valor de adaptarse a las nuevas realidades. Jackson contempló las estrellas, las mismas estrellas que la humanidad había estudiado durante milenios, primero con asombro, luego con cálculo y finalmente con la determinación de reclamar su lugar entre ellos. ¿Creen que entenderán el mensaje?, preguntó en voz baja. Okafor consideró la pregunta. Algunos serán los más sabios entre ellos. Reconocerán que hoy no se trataba de victoria o derrota, sino de verdad. ¿Y qué verdad es esa, capitán?, sonrió. Un poco de que en un universo peligroso, la especie más peligrosa podría ser la que elige ser amable hasta que la amabilidad ya no sea una opción, mientras la tenacidad se preparaba para regresar a la Tierra. Las noticias de los resultados de la batalla se extendieron por el espacio diplomático de la Federación. Los canales zumbaban con especulaciones sobre la verdadera naturaleza y las capacidades militares de la humanidad.